Bueno, siguiendo con el desarrollo de nuestra propuesta de investigación y los parámetros que nosotros hemos definido para la entrega de la misma, vamos a analizar en las siguientes diapositivas lo que corresponde al capítulo de metodología. Para nosotros, la metodología a nivel de propuesta, no de proyecto, sino a nivel de propuesta, corresponde únicamente a determinar el plan de actividades que vamos a desarrollar para el logro de cada uno de los objetivos. Objetivos específicos y objetivo general. En ese orden de ideas, lo que vemos en este momento es que vamos a trabajar en unas acciones y esas acciones tienen tanto unos responsables como unos tiempos asignados. Las actividades que puede contener un objetivo no tienen que ser demasiadas, pero sí tienen que ser las principales, necesarias y suficientes para el desarrollo de los objetivos. Cuando nosotros hablábamos en clases anteriores acerca de los objetivos, no decíamos qué tan importante en tiempo, en cuestiones de tiempo o de participación en volumen de información tiene el objetivo dentro del proyecto, ¿sí? Pues el ejemplo que pongo aquí es obviamente tenemos un objetivo 2 que tiene el 40% y que está muy por encima del aporte que realizan el resto de objetivos, pero no por eso quiere decir que sea más importante. Todos los objetivos tienen un nivel de importancia. Por lo tanto, cada objetivo va a tener unas actividades asociadas. La recomendación que yo doy, así como dije, no más de 4 objetivos, pueden ser más, pero preferiblemente no hacerlo. No coloquemos más de 4 o 5 actividades. 3, 4 o 5 actividades que sean muy relevantes, que contengan otras actividades y que puedan permitirle una evidencia, es decir, que nosotros vamos viendo a través del tiempo si se desarrollaron, si no se desarrollaron, cómo se desarrollaron y cuántos recursos utilizaron. Voy a colocarles un ejemplo de un trabajo que hice en algún momento. Entonces, lo que queríamos plantear es una alternativa de mejoramiento de una línea de un queso molido. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tuvimos que hacer como objetivo específico es caracterizar cuál era el flujo actual, ¿sí? El proceso actual de esa línea de queso. Después hicimos un análisis del proceso productivo, determinamos unos escenarios, fue nuestro tercer objetivo, unos escenarios de mejoramiento del proceso, y estos escenarios los evaluamos, hicimos esa evaluación de esas alternativas para al final quedarnos y decir si valía o no valía la pena desarrollar una alternativa, ¿sí? Y cuál de esas alternativas era la mejor. Para eso tenemos unas actividades. Noten que tengo actividades por objetivos. Entonces, para mi primer objetivo, que es caracterizar el comportamiento, lo que hice fue revisar algo que se llaman los planes operacionales estándar, es decir, cómo se hacía el queso, y después trabajamos con la determinación de la muestra, fuimos a la planta a tomar los tiempos de trabajo y revisamos la trazabilidad del proceso productivo. Una vez ya teníamos todo el proceso realizado, cuánto se demoraban, cuánto tiempo, cuántos insumos, cuánto en este caso materia prima se consumía, cuántas horas, etcétera, ¿sí? Hicimos un análisis del proceso en sí. Entonces, para ese análisis, lo que vimos es qué capacidad instalada había, ¿sí? Cuáles eran los tiempos que habíamos tomado, toda la información que habíamos tomado, empezamos a analizarla, a mejorarla, a contrastarla. Vimos cuánto costaba desarrollar cada kilogramo de queso, cómo eran las proyecciones de ventas, empezamos a ver restricciones, qué restricciones tenían cada una de las áreas. Y después ya fuimos capaces de plantear unos escenarios. Después de tener toda esta información analizada y clara, pudimos hacer una revisión primero
de unas restricciones y después la construcción de los nuevos escenarios. Cuando ya teníamos los nuevos escenarios, creo que salieron como 5 o 6 escenarios diferentes de esquemas de trabajo, lo que hicimos fue evaluar cada uno de ellos. Primero, de manera técnica, en donde veíamos capacidades, eficiencias dentro de proceso y personal necesario. Y segundo, una evaluación financiera en donde analizábamos unos indicadores financieros que generalmente son generales, porque obviamente aquí iba a haber una inversión y teníamos que ver cómo retornábamos esa inversión y si valía o no valía la pena desde el punto de vista financiero. Bueno, una vez nosotros tenemos nuestras actividades, lo que nos interesa es ubicar esas actividades en un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt es un diagrama de tiempo y actividades. ¿Dónde lo podemos hacer? Nosotros tenemos muchísimas herramientas para hacerlo. Entonces, tenemos Visio, tenemos el mismo Excel que nos permite realizarla y prácticamente pues ustedes son libres de buscar la herramienta que quieran hacerlo. La que yo les brindo simplemente es hacer un trabajo muy sencillo en Excel en donde nosotros trabajamos los meses en una de las columnas y en la otra las actividades. Ojo, yo hago algo muy sencillo, ¿sí? Porque en este tipo de trabajo donde los responsables son dos personas o una persona, entonces obviamente toda la responsabilidad recae sobre él, no va a recaer sobre nadie más. Sin embargo, para un proyecto empresarial, pues obviamente podemos tener más columnas. La columna de inicio, la columna de fin, la columna de responsables, en donde colocamos los nombres y los cargos de las personas responsables. También podemos ubicar los recursos que se necesitan e inclusive podemos hacer un seguimiento de ejecución y la meta final de cada una de las actividades. En ese seguimiento de la ejecución, lo que podemos es mirar si efectivamente se realizaron o no se realizaron las actividades en las fechas estipuladas. Si se realizaron antes, significa que vamos a tener un tiempo a favor, pero si se está en retraso la obra, tenemos que ir mirando cómo se va a desplazar ese cronograma o si tenemos otra actividad que podemos recortar para que se desarrolle mucho más rápido, para que se termine mucho más rápido y obviamente tenemos que tener una meta cuantificable, y esa meta cuantificable es la que nosotros le tenemos que presentar a nuestro supervisor, a nuestro revisor, a nuestro asesor, a nuestro jefe inmediato, para que haga la evaluación del proceso y de la actividad, a ver cómo se quedó. En este sentido, obviamente, esta hoja es un recurso, una herramienta que yo les facilito y ustedes simplemente la van llenando y la van colocando. Noten lo siguiente, noten que nosotros podemos tener al principio actividades que se realizan en paralelo, actividades que inician en el mismo tiempo pero terminan unas antes que otras, actividades que se pueden iniciar cuando las otras todavía no se han terminado y obviamente actividades que necesitan que una actividad anterior ya se haya terminado para poder empezar. En este esquema yo lo he trabajado por meses y cada mes tiene sus semanas. Entonces pueden hacer de manera clara, especificar qué actividad se va a desarrollar en cada una de las semanas de los 12 meses con que se ha planificado los proyectos. Muchísimas gracias y cualquier duda estamos dispuestos a colaborar en la solución de las mismas.